Gente de esquina, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí soy Franklin Jauregui desde Chandler, Arizona, para otro programa de Esquina Rock. Y esta noche tenemos el placer de tener como invitado a Fermín Tanguis, es un famoso filmador de videos, de películas, tiene un largo trayecto, así que él mismo nos va a contar esta noche. Hola Fermín, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿qué tal, Franklin? Bien, acá, primero que nada, muchas gracias a Esquina, a ti, Franklin, a Omar por Ujú. el apoyo que vienen dando a los artistas para difundir su obra. Así es. Muchas gracias. Acá estoy en Lima, una noche fría, Ajá. bien fría. Fría Estamos. y húmeda, Sí, ¿no? Ahí sí, está. no sabes. Eh, Claro, una cosa es frío, pero ya con humedad debe ser más jodido, ¿no? La humedad se debe meter por los huesos. sí, sí, hermano. Yo, la verdad que yo ya estoy viviendo, no sé si sabes, pero yo me mudé a vivir a Estados Unidos. He venido para para culminar un proyecto. He venido por el cumpleaños de mi hija. Ya. Me quedo 2 semanas más. Y claro, me golpeó mucho, ¿no? El cambio, porque este frío es diferente, ¿no? Me había olvidado, la ropa está fría todo el tiempo, ¿no? Te pones la ropa y está fría, 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 es terrible. Claro, y las casas no tienen calefacción como acá, pues, ¿no? Que te agarras, prende la calefacción y ya tu casa está calientita, por más que afuera esté frío, pero en Lima creo que muy poca gente tiene calefacción. Sí, no hay calefacción. Uno como que te acostumbras, ¿no? Cuando ya estás viviendo en otro país, te acostumbras a la Claro, calefacción y al aire acondicionado. Pero claro. acá no hay. Pero bueno, así es. Sí, pues. Esos son los placeres que podemos tener de vivir en una sociedad un poquito más, no desarrollada, digamos, pero que piensa más en su gente, hablemos claro, ¿no? O sea, en Perú les importa un carajo, lo único que hacen es robar y no les importa si la gente se muere de frío en Puno, si la gente se muere de calor, ¿no? No, Sí, no, sí, no sí. piensan en la comunidad. Sí, sí, sí. Ahí tienes el ejemplo que has dicho, lo de Puno, ¿no? Todos los años se sabe que viene el friaje y hasta ahora no resuelven el tema, ¿no? Es una locura, ¿no? La Claro, plata se la tiran no sé dónde, no sé en qué, cuando se podría haber invertido hace mucho tiempo en calefacción, en casas correcto. que abriguen más, pero no les da la gana a las autoridades o no tienen capacidad, no están preparadas tal vez para sacar proyectos adelante. No sé cuál es el problema, pero yo sospecho que la corrupción tiene mucho que ver. Definitivamente, definitivamente, muy has dado en el clavo, ¿no? Lo único que hacen es regalar unas frazaditas, ropa usada, que te aseguro además, mismo la ropa donada de Japón, que agarran lo mejor y regalan lo que no sirve, ¿no? Sí, es terrible, en verdad. No cambia, eso no cambia. No Y cambia. pareciera que el Perú estuviera condenado a este tipo de gobernantes, a este tipo de políticos, ¿no? Que de hecho, de alguna forma, este documental que mencionabas, Historias de Perusalén, trata de hacer reflexionar en el fondo sobre el impacto que tiene la corrupción en los peruanos, ¿no? En el Perú, prácticamente desde la época del virreinato. Claro que el Ok, documental no aborda desde esa época, es un documental pero, que aborda un tema más reciente, ok, pero hay libros, ¿no? Que hablan de la corrupción que viene desde el virreinato, ¿no? Hay un famoso libro que se llama La historia de la corrupción en el Perú, que yo lo estoy leyendo y lo reviso de vez en cuando, y es como ver noticias, leer ese libro es como ver las noticias de hoy en día, prácticamente es lo mismo. qué terrible, qué doloroso, ¿no? Qué doloroso, la verdad. Y el primer congreso, yo también me gusta un poco la lectura, ¿no? Y sobre todo la historia. Y el primer congreso que tuvo el Perú ya como país republicano fue una porquería, pues, ¿no? Un congreso que tal vez es imposible que haya un congreso peor al actual, pero era como que ya un aviso de lo que se venía, ¿no? En los siglos posteriores para el Perú, ¿no? Empezó mal y nunca, nunca, nunca ha Empezó mal. cambiado eso, ¿no? Sí, 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 empezó mal y ha continuado, es verdad. Sí, esa es la mejor explicación. Algo que empezó mal y que no se corrigió y que continúa de esta manera, ¿no? Continúa, ¿no? Y deteriorándose más todavía. Imagínate, ¿no? En vez de mejorar, no solo no ha mejorado, sino ha empeorado, ¿no? Porque lo que están haciendo en este Congreso ya es como ver Sí, a una gavilla de delincuentes
con terno y corbata haciendo las leyes en el Perú, ¿no? Y encima soberbios, abusivos, cretinos, o sea, yo la verdad que a veces ya no quiero ver. Hay por momentos que emocionalmente me afecta, porque digo, ¿por qué carajo? ¿Por qué? Porque tú ves otras sociedades y en todo lado hay corrupción, pero ya pues no es el nivel que hay en Perú. ¿Qué opinas de lo que te... ¿Me escuchaste? ¿Sí? ¿Tienes retorno? Fermín, ¿estás ahí? No te escucho, Fermín. Hola, caramba, no lo escucho a Fermín. Fermín, te veo, pero no te escucho. Fermín, caramba, no sé qué problema tenemos con el audio. Qué interesante, justo cuando encuentro a una persona ¿me escuchas, Fermín? Me dijo que tenía problemas con el router y que está compartiendo su internet del teléfono. Me imagino que ese es el motivo que Fermín en este momento ha perdido el contacto conmigo, ¿no? Así que vamos a esperar. Ahí ves, se fue la señal. Vamos a esperar. Qué interesante, mira, esas historias de Perusalén lo tengo que leer. Y así como dice Fermín, esto empezó mal. Y como también le estaba comentando, hay momentos en que ya no quiero ver la televisión. Así que bueno, esperemos que se reconecte para que nos pueda contar al respecto. Estos son recortes sobre su trabajo de Fermín, Video Independiente, Mundo Joven. Ahí está mi pata, ¿cómo se llama? Que lo vi en Nueva York, que ahora tiene un restaurante muy famoso, súper famoso. Caramba, se me ve que está en la parte inferior a la izquierda. También hacía videos este, Juanma Calderón, Juanmita. ¿Quién más está ahí? A ver, Juanma, Fermín Tanguis, Luis, no puedo leer, Marto Malveta, Giovanni Sixia, un gran actor, Giovanni. Sí, sí, sí. Ahí está, a ver, ahí está Luis Arispe también. Ya volviste, qué bueno. Sí, ahí estaba. ¿O sigues con el teléfono? No, justo que se me cayó la red, he probado y ya tengo internet en la casa, así que vamos para adelante, que ya volvió el internet. Se te ve perfecto, se te ve perfecto ahora y se te escucha bien. Ya no vamos a tener ese problema, Fermín. Fermín, te hacía la pregunta, ¿no? Y te estaba comentando que lo que acontece ahora en el Perú es terrible, ¿no? O sea, no hay ese nivel de corrupción tan extremo, ¿no? Parece que una gavilla de delincuentes hubieran tomado el Congreso, ¿no? Y son abusivos, prepotentes, malcriados, Sí, o estoy equivocado. no, estás dando en lo cierto. O sea, la cosa aumentó, se incrementó, se puso más descarada, por decirlo de alguna Exacto, manera. exacto. Antes tal vez lo hacían de manera más encubierta, pero Ujú. ahora simplemente ya ni siquiera eso. Y quienes nos representan son ese tipo de personas, ¿no? Y nadie se quiere meter en verdad en política. La gente que Ujú. yo conozco que es honrada, porque hay un Claro. montón de gente honrada, Es un la mayoría, montón, y es la es la mayoría. mayoría, es la mayoría, Fermín. No podemos decir que en el Perú es un país así ¿No? lamentablemente los que se entran en política, esa es la basura que tenemos, ¿no? Que nos Y representa. de hecho, el título del documental Historias de Perusalén Ujú, alude no a Jerusalén, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué Historias de Perusalén? Claro, es verdad que había un personaje en Canal 5, en Risas y Salsas, que hacía un sketch del padre Pablo, me parece que era, que él hacía un personaje y siempre decía Perusalén, ¿no? Perusalén, Perusalén. Como sí, que él acuña esa palabra, pero aludiendo a Jerusalén. claro, Pero en el caso del documental yo no aludo a Jerusalén, yo más bien aludo a Salem, ¿no? A este pueblo de las brujas, donde habían brujas y brujos y a todos los colgaban porque claro. aparentemente hacían pactos con el diablo y etcétera, porque me da la sensación pues de que nuestra clase política fueran unos hechiceros, unos brujos, unas brujas descaradas
que todo lo que hacen pues es oprimirnos, sangrarnos y llevarnos al mismísimo infierno, ¿no? Con sus leyes. Entonces, un poco por ahí es el título, ¿no? Más en alusión a Salem, al pueblo de Salem, que a... Claro, claro. Claro, Sí, donde hubo una quema de mujeres. Bueno, no sabemos si realmente eran brujas, ¿no? De repente eran mujeres muy inteligentes que quisieron independizarse, también se ve por ese lado, ¿no? Y que sí, 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 sí. los miserables que gobernaban las quemaron, ¿no? Acusándolas de brujas. Algo como que yo vería que pasa en el Perú, ¿no? Que, por ejemplo, hoy día vi al delincuente ese que es ministro del Interior, que tiene cara de, lo ves en la calle y te cruzas la vereda, ¿no? Porque dice, este huevón me va a saltar, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese que es ministro del Interior, lo he visto hoy día amenazando. Al, agarran una piedra y les vamos a meter bala a todos, ¿no? Vamos a salir a matar. ¿Cómo puede decir eso el ministro del Interior, hermano? O sea, la protesta es legal, Por mientras tú, supuesto, no sea violenta, pues todo el mundo tiene derecho a protestar, ¿no? Y no puede claro. venir el ministro del Interior a amenazarte de la manera que lo he visto hoy. Me he quedado así, cada día me quedo más sorprendido. Sí, sí. Mira, yo cuando estoy en Estados Unidos y me preguntan cómo está el Perú, yo la verdad les digo lo que yo pienso y pienso que es una dictadura bastante rara, bastante sui generis, Sí, porque exacto. estamos como que en democracia, pero al mismo tiempo en una dictadura. Nos ha tomado por sorpresa un Congreso que poco a poco ha ido tomando el poder y tiene una títere, que es la presidenta, Claro, pero claro, es algo bien sui generis, ¿no? No se ha visto un tipo de golpe de este tipo, donde no se disparó un arma, no salió ningún militar a la calle, claro. pero es algo muy particular lo que está pasando en este momento en el Perú. Y todo se está degradando, lamentablemente. Me recuerda a las cosas que veo ahora a épocas del pasado, ¿no? Pero también a Correcto. nivel mundial, ¿no? A nivel mundial estamos viviendo una crisis bien fuerte porque estamos viviendo nuevamente una guerra fría, donde la Claro. polarización está en todas partes. Son tiempos Sí, complicados, hay sí, que, sí. hay que ser sincero, a nivel mundial, lo que está pasando en Estados Unidos, el intento de asesinato de Trump que acaba de ocurrir, que Trump no es un tipo un santo de mi devoción, pero pucha, ya de verdad esto es de película, ¿no? Y esa foto que le han tomado él con el puño en alto y con la sangre en la cara y los guardaespaldas, eso parece el póster de una película y creo que esa foto lo va a catapultar va a ser probablemente el próximo presidente, ¿no? Lamentablemente, lamentablemente, ¿no? Mucha gente dice que es Armani, ¿no? Pues bueno, como alguien dice, ¿no? A Kennedy, pues le volaron los sesos desde 400 metros y allá veo, le rozan la oreja ahí al frente nomás, ¿no? O sea que si lo hubieran Sí, querido matar, lo hubieran matado, ¿no? Puede ser que sí, sea mucha peluquelina, no lo podemos afirmar, pero no. también, bueno, no sé, a Omar, tú sabes que este programa es de rock and roll, a mí me encanta la política, la vivo porque creo que somos seres políticos, ¿no? Y hasta el rock and roll tiene política, si nos ponemos a hablar de la época subte y todo esto, ¿no? Sí, 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 También claro. había diferentes pensamientos, ¿no? Entonces, pero yo creo que el tema va acorde a lo que tú expresas en tu libro, ¿no? Que justamente tocas el tema de la corrupción, ¿no? Ahora, Ujú. hemos empezado por el final, ¿no? Y vamos a empezar a contar tu historia y terminar con el libro, pero bueno, total, somos dueños de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Sí. Entonces, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué llegaste a tocar ese tema? Del documental, Sí. mira, fue algo que poco a poco fue tomando forma. Yo empecé haciendo este documental en 2010, entrevistando a Montaña, a Raúl Montañez. Ok, Bueno, es este músico emblemático que ha pasado por muchas bandas emblemáticas como Voz Propia, Leucemia, Ataque Frontal, y que por donde ha pasado ha dejado pues música que va a pasar a la historia, ¿no? Es claro, una, claro. es una pieza clave, yo creo, es un gran guitarrista, de verdad yo le tengo mucho cariño y admiración, y lo empecé a entrevistar porque me interesaba un poco recopilar su memoria sobre aquellos años, pero no solo por el lado musical, sino por el lado también político, por varios ángulos. Y Ujú. así empezó en el 2010, y luego fui captando, lo que pasa es que es como que yo he ido encontrando personajes. Montaña era uno, luego encontré un personaje en Estados Unidos, en Patterson, que es donde está la comunidad más grande de De Perú, peruanos. claro. Conocí a Antonio, que también me pareció una historia muy interesante, y lo empecé a grabar en un viaje que en el 2015 estuve allá, estuve trabajando allá, dirigiendo un programa de televisión que se llama Sabor y Fusión,
que lo Ok. conducía Emanuel Piqueras, y estuve un año trabajando, me quedé allá, y ahí en mis tiempos libres iba y me entrevistaba a Antonio porque era un señor muy humilde que había cruzado la frontera, se había ido caminando, así como ahora lo hacen Sí, actualmente también. Igual, él se fue caminando desde Perú hasta México y cruzó por la frontera con un coyote y me contaba todas sus historias, ¿no? Entonces también claro. él era otro personaje. Para mí eran historias separadas, no estaban, no, en mi cabeza en ese momento eran historias separadas. Luego estaba la historia de Tarata, que son estos 4 muchachos que se salvan de milagro porque el coche bomba les explotó literalmente en la cara. Estaban a 20, 15 metros de distancia parados frente al coche bomba. Personas que estaban alrededor a 1 metro de distancia murieron. Ellos se salvan. Yo estaba ahí, yo soy uno de los sobrevivientes. Es mi relato, esa parte del documental aparezco yo. Caramba. Y esa historia era una deuda que yo tenía que hacerla. Nos tomó 30 años grabarla porque Imagínate. no estábamos listos, ¿no? Nosotros vivimos eso y fue un evento tan traumático que yo la única forma que tuve de curarlo o de tratarme, porque nunca fui al psiquiatra, era contarlo. A todo el mundo se lo contaba. Le contaba lo que había pasado, lo que había sucedido, recordaba minuto a minuto todo lo que había sucedido. Ok. Entonces, el documental un poco que aborda en ese capítulo del documental es el testimonio de estos 4 amigos que narran lo que vivieron en un lapso de 20 30 minutos, Ok. que es desde que momentos antes de la explosión, durante la explosión y después Y de la explosión. correcto, correcto. Y esa es la otra historia, la tercera. Y luego apareció al final una historia sobre unos artistas, que es un artista plástico, que es un pintor, y unos artistas escénicos que están trabajando el tema de que la gente tome conciencia sobre la problemática de la corrupción en el Perú, que es donde aparecen disfrazados con unas máscaras ¿cómo se llama? De estas aves, los pájaros negros que están en Lima, Los gallinazos. gallinazo, sí, Ujú. estas aves de rapiña. Entonces, todas estas historias que aparentemente no tenían conexión estaban desarrollándose simultáneamente, paralelamente, y llegó la pandemia, y cuando llegó la pandemia y la pasamos encerrados todo ese tiempo, yo dije, bueno, me senté y empecé a revisar el material que tenía y empecé a darme cuenta que tal vez inconscientemente yo ya tenía esto, no tan claro a nivel consciente, pero a nivel inconsciente yo ya lo venía percibiendo o viendo estas conexiones, ¿no? Me senté y empecé a editar y de pronto empecé a juntar las historias y empezaban a correr y a fluir y a comunicarse entre ellas y había un tema en común, ¿no? Que en todas estaba presente la resiliencia. Son personas que han salido adelante, en el caso de los artistas, en el caso de Montaña, Montaña es un autodidacta que, tú sabes, todos los músicos de esa época, casi sin nada, creo que tenían una guitarra y una batería y se la prestaban y no había apoyo Ah, de nada ni de nadie, claro. salían adelante, ¿no? En medio de toda esa precariedad, ¿no? Ujú. Entonces, el tema es la resiliencia ante la adversidad, que principalmente, en mi opinión, el mal de males que hay en el Perú es la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción es como que el cáncer y las otras enfermedades que tenemos, que padecemos en el Perú, son consecuencia de esta enfermedad, ¿no? Son Correcto. efectos secundarios, ¿no? La viveza, el criollismo, la pendejada. Claro, la gente migra, la gente se va del Perú, se iba en los 80, se iba en los 90, nos vamos, porque yo también me he ido, tú también te has ido, no sé si es exactamente tu caso, pero mucha gente se va porque está cansada de que el desarrollo no llegue, el hospital no llegue, la carretera no llegue, el agua no llegue, el desagüe no llegue, el trabajo no llegue, y en el tema de nosotros, los que trabajamos en cultura, también estamos cansados de que el apoyo no llegue. Entonces, hay un cansancio que es producto de un abandono, y que eso tiene relación, en mi opinión, con la corrupción, ¿no? Porque la Ujú. plata se la están tirando en vez de Correcto, construir carreteras y todo lo que acabo de mencionar. Entonces correcto. hay una relación entre la fuga de personas, de talentos, hay una relación entre artistas que tienen que sobrevivir como pueden, también por culpa de este fenómeno. El terrorismo incluso, ¿no? Yo me animaría a decir de que el terrorismo, estos grupos pequeños, que sí son pequeños, porque hay que decirlo claramente, el terrorismo, el peruano no es violento, pero sí hay lamentablemente grupos pequeños que usan como excusa la corrupción y todos estos temas que como no se resuelven, ahí encuentran la excusa para hacer de las suyas y proponer
estas propuestas sangrientas, donde todo se debe hacer con las armas y derramando sangre, y ahí cae mucha gente incauta, mucha gente inocente, o tal vez no tan inocente, no lo sé, pero caen en ese juego. Claro, idealista, idealista, que ya al ver que no tiene ningún otro camino, pues, bueno, y eso pasó, ¿no? Porque ya no creo que pase, no veo que yo haya grupos, armados en Perú, ¿no? Pero lo hubo que sí, ¿no? Pero, Sí, porque ahorita claro. eso de decir del terrorismo es para la sobrevivencia del fujimorismo y todo esto, ¿no? Y cada vez que va a haber elecciones, ahí hay un ataque, ¿no? Pero Sí, no, no, ya no hay, definitivamente no hay. Como digo, este es un documental que aborda historias generacionales. Todos los personajes pertenecen a una generación. la Básicamente somos de personas de los los 80, 80. 90, la Sí, generación de fin de siglo. exacto, exacto. Entonces todos tenemos más o menos la misma edad. Eso es lo que une también y integra un poco el documental. No sugiere que el terrorismo haya resucitado, que esté presente, pero sí pone una alerta de que siempre va a poder aparecer un grupo de estos locos Definitivo, sanguinarios que definitivo. pueden proponer locuras, Claro, claro. si el país no se Capitalizar arregla. Si el país no capitalizar se arregla. la Sí, rabia del pueblo, ¿no? exacto, si el país no se arregla, si las cosas continúan así como lo que estábamos hablando, ¿no? Claro, Entonces, la gente tiene que tomar conciencia que la historia no se puede repetir. Básicamente correcto. de eso también se trata, Ujú, de que la historia no se repita, ¿no? ujú. Y este documental, ¿ya lo has estrenado? ¿Ya se puede ver? Cuéntame al respecto. Ya se estrenó durante la pandemia, se estrenó online y Okey, tuvo tres etapas. La primera fue un estreno online por un mes o dos, estuvo okey. gratuitamente porque la estrené cuando todavía estábamos, Encerrados. salíamos, pero de a pocos, ¿no? Todavía no habíamos Claro, salido del todo de la pandemia, entonces yo lo grabé durante la pandemia, me escapaba con mi camarita y con un asistente y hacía ya, las tomas que me hacían falta, porque ya felizmente había grabado muchas cosas, pero faltaban detalles. Entonces durante la pandemia me escapaba y grababa lo que faltaba y así lo terminé y lo estrené durante la pandemia y como no se podía estrenar en ninguna parte porque estaba prohibido en los lugares públicos, lo estrené sí, online. Y tuvo mucha acogida en el sentido de que creo que a los 2 días o 3 días ya tenía como 6.000 vistas, imagínate. llegó casi hasta las 10.000 vistas en los 2 meses que estuvo, y Ya, ya lo paré, lo detuve, porque dije, bueno, ahora lo voy a mandar a algunos festivales para ver cómo le va en festivales. Tuvo okey. suerte en un par de festivales, sobre todo nacionales, recibió un premio al mejor soundtrack en el Festival de Incontrastable en el Festival de Cine Incontrastable de Huancavelica, no, Okey, perdón, de Huancayo, okey. y ganó también un premio a mejor película del jurado en el Festival de Cine de Arequipa. Mira, pues. Y también fue invitado a una muestra por el Bicentenario que estuvo durante 3 meses en el MUNA, que es el Museo Nacional el MUNA es el Museo Nacional del Perú, que queda en Pachacamac. Y Okey. ahí estuvo exponiéndose al lado de una obra de Juan Javier Salazar, que debes saber quién es Juan Javier Salazar, Sí, claro. este artista que hizo un cuadro. Estudios de Perusalén se proyectaba al costado del cuadro famoso de Juan Javier Salazar, donde salen todos los presidentes diciendo mañana, 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 como que nadie quiere hacer nada hoy día y todo es para mañana, ¿no? Es Claro, un claro, cuadro muy emblemático. claro. Ok, y luego de eso lo he guardado, ya no se puede ver online, pero el LUM, que es el, La el, memoria. el lugar de la memoria, ¿no? Y de la reconciliación y la tolerancia, Ujú, eh, ellos todos los años, para recordar claro. el atentado de Tarata, han hecho eventos, ¿no? Pueden ser visitas guiadas para ver fotos y también me invitaron ahora para pasar el documental en su sala, que es lo que va a suceder el día de mañana y que es para lo que también a mí me interesaría poder, a través de tu pantalla, poder invitar a la Claro, gente a que vaya a verlo, porque de verdad que es una oportunidad única. El documental ya no se puede ver, ha tenido, como les digo, mucha acogida, ha tenido estos premios, y es un documental para verlo en familia. No hay nada, no hay tintes políticos, es un documental que básicamente quiere que la gente tome conciencia, ¿no? Desde los niños hasta los adultos, de que el Perú puede cambiar, ¿no? O tiene que claro. cambiar mientras seamos conscientes de esa problemática que sigue siendo la corrupción, ¿no? Que nadie la combate, nadie la habla,
se debería de hablar más, yo pienso. Se debería hablar en todas partes, en todos los medios, en todos los canales, pero no como señalándola, ¿no? Porque es verdad que todos los días escuchamos de la corrupción, pero para saber qué ladrón apareció, a qué ladrón agarraron, sino más bien hay que empezar a hablar de cómo combatirla y empezar a que los niños o la gente desde muy joven empiece a tomar conciencia, ¿no? A tomar valores y estas cosas. Yo sé que siempre va a haber corrupción, en todo el mundo hay corrupción, pero acá es una plaga, es increíble. Sí, Es sí, increíble. sí, terrible, terrible, terrible. Claro, sí hablábamos de eso, hablamos que cuando éramos en algunos otros programas con mis invitados, cuando éramos niños, jóvenes, hace muchísimos años, el Perú pues siempre ha sido un país medio corruptón, el burócrata, nos burlábamos, ¿no? Pero habían alcaldes decentes, habían congresistas, senadores decentes, ¿no? O sea que y si robaban, pues no lo hacían tan descaradamente, ¿no? Y en todo caso, pues mucha gente cumplía, ¿no? Su labor social, ¿no? O su labor que le correspondía, ¿no? Al ser elegidos, ¿no? Uh -huh, uh Conocíamos -huh. a Mira Barrantes, ¿no? Gente Sí, 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 por que entró, supuesto. salió pobre, ¿no? Y con ideales, ¿no? Que eso ya no existe. Los jóvenes de hoy, ¿a quién, no? Tal ¿A vez, quién seguir, no? ¿A quién seguir? O sea, si ves que el hombre que roba o que, no sé, ¿no? sí, que es un delincuente o que trabaja en la minería ilegal o en el narcotráfico, en todas estas economías ilegales, está en el poder y es un congresista, entonces No, todo y pues está ahora de cabeza. claro, están en el Congreso, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que todas las organizaciones criminales, ya sea de la tala de árboles, de la minería ilegal, del narcotráfico, del trata de personas, todos tienen sus representantes en el Congreso y están dictando leyes a favor de ellos. O sea, el mundo avanza para allá y el Perú avanza para abajo, hermano. En vez de cuidar la selva, la Amazonía, que es deforestada cada año, ahora ya han dado leyes como para que ya anda y toma, arrasa. No me importa. A mí me has dado mis $100,000 o mi $1,000,000. A mí qué me importa. Ya aseguré mi vida y la de mi familia. Eso no se veía. El Perú Eso no no se era ve. tan corrupto. Como tú No, dices, no lo era tanto. y, No y lo algo era tanto. más que quiero acotar para dejarte hablar, perdóname, a veces yo también me emociono, es Sí, de sí, que no dale. podemos ser solamente voltear, ¿no? Como dice Dante, ¿no? El peor lugar del infierno está reservado para todos aquellos que no toman partido de nada, ¿no? Porque el miserable, el maldito, es miserable y es maldito, o sea, ya está ahí, ¿no? Y la gente Sí, que lucha y se enfrenta, pues es la gente que vale oro, ¿no? Pero sí. aquellos que no les interesa nada, que miran, no, ese no es mi problema, esa es la peor gente, pienso yo, ¿no? Es la mayoría. Sí, mira, yo he trabajado, sin dar nombres, ya para no meter en problema a nadie, pero yo he trabajado en el Estado por 5 años en Canal 7 y he trabajado en el Ministerio de Agricultura como coordinador del área audiovisual y yo he visto las cosas en mi cara, cómo pasaba, cómo sucedían y desde que entra la gente, desde muy jovencitos, los más jóvenes aprenden desde muy temprano de los que ya están ahí cómo hacer la famosa inflación, ¿no? Que la Claro, gente lo toma como un chiste, pero tú te vas a una comisión, por ejemplo, te vas a una provincia a hacer una comisión, te dan 1.000 soles para que pagues pues tus gastos y lo que sobra lo tienes que devolver, pues, ¿no? correcto, Obviamente traes tus recibos, miren, gasté tanto y devuelves, no sé, pues 200, 300 soles, lo que te sobró. correcto, Pero allá la práctica en todo el estado es inflar todo, ¿no? Entonces claro, tú vas y el almuerzo lo inflas, ¿no? El almuerzo ya no son los 100 soles o 50 soles, sino lo subes a 150 y todos en esa cadena se prestan, ¿no? O sea, hay una doble contaduría. El restaurante, si quieres, te da la factura real, pero si tú le pides que lo infle, tiene también una factura claro, bamba, ¿no? claro, claro. Y te la da por el monto que tú quieras. Entonces, la idea es quedarte con toda la plata y no devolverle nada, ¿no? Entonces, eso que parece inocente, en verdad ya es un acto ilegal, pues, ¿no? Yo no sé si llamarlo ya corrupción, pero para mí sí lo es. Y eso, Definitivo. y eso lo ves Vi todo el ahorita tiempo. un especial en la televisión de estos viajes que hacen estos, y hay, creo que la sicaria del Callao, ¿cómo se llama esta? La Patricia, Ajá. y no, la hija del Sí. monstruo este de Soto, a, le dan $2,000 para ir a Europa y se lo gasta todo, ¿no? Y había otro, ya una persona más humilde, otro congresista que lamentablemente no recuerdo su nombre, que él agarra, le dan los $2,000 y devuelven 1,300. O sea, él se gastó 700 y devolvió la plata, ¿no?
Y el Ah, periodista le caramba. pregunta, ¿y usted por qué no devolvió plata? No, el congresista lo hizo, ¿usted por qué no? Justo lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Y otra actividad que también es muy frecuente ahí es y que ya le he visto en el Estado antes de que ya salga a la luz como está saliendo, es la de el robasueldo, ¿no? La persona que te mete a un trabajo o te consigue un ascenso, pero tienes que darle, pues, todos los meses, no sé, el 20-30%, ¿no? Eso, Imagina, ni siquiera una vez, sino ya de por no, vida. de por vida, de por vida, de por vida. Oh, qué A, asco, qué asco. a mí me lo propusieron una vez y yo le dije, mira, ok, te puedo invitar a un almuerzo, le digo, te puedo invitar a salir por el gesto, ¿no? Claro, claro. Una vez te invito a un almuerzo, nos vamos donde tú quieras y la pasamos bien y gracias. Pero cuando me dijo que era mensual y que tenía que prácticamente ser su esclavo, como quien dice, le dije no, y sabes qué, me quedé en mi puesto de trabajo que tenía, donde ganaba menos, pero Claro. sabes qué, yo no quería promover eso. Pero si hay gente atrás tuyo que lo hace, o sea, tú dices no y el que está atrás tuyo inmediatamente acepta, que es algo que Eso tú es lo también peor. mencionabas. Claro, 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 claro. No son personas preparadas para el cargo, ¿no? Tú eras preparado para el cargo, pero al que le van a llamar no va a tener tu currículum, tu sabiduría, ¿no? O sea, porque, Eso ¿no? espanta a mucha gente. Yo conozco mucha Claro, gente que no quiere trabajar en el Estado precisamente porque sabe que se va a exponer a todas estas cosas y claro. prefieren trabajar en empresas privadas o irse al extranjero, ¿no? Donde te vas a evitar estas cosas. Van a haber otros problemas, sí, porque la vida no es fácil, pero no este tipo de problemas, ¿no? No, no existe eso por acá, hermano. Acá también hay corrupción, ya hay senadores corruptos y todo eso, ¿no? Pero no, eso no es el pan de cada día, pues, no, o sea, No es acá, el pan de cada día, ¿no? claro, tú eres bueno y avanzas, ¿no? O sea, la gente te ve y te dice, oh my God, y no te piden nada, ¿no? Al contrario, se sienten contentos de encontrar gente que es capaz y que puede rendir en sus empresas, ¿no? Por eso acá podemos ir hacia arriba, ¿no? Sí, 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 ¿No? sí. ¿En qué estado estás, Fermín? ¿En qué estado Eh, radicas? me fui mudando de a pocos, empecé a mudarme, yo digo de a pocos porque en 2003 fue mi primer viaje, me gustó Estados Unidos, pero regresé Ya, porque las cosas no se dieron y así paulatinamente hasta que ya me mudé realmente en 2015, 2014, 2015, viví 3 años, ahí es ahí donde trabajé en este programa que te digo, Sabor y Fusión, ya, dirigiendo este programa que salía solo para los Estados Unidos en Canal Sur. ok. Y de ahí y vivía entre Nueva York y Nueva Jersey. O sea, mi novia, que es mi esposa actualmente, que Ya, conocí, ella vivía en Nueva York, entonces yo vivía en su casa, pero también tenía como mi estudio de edición en New Jersey, ok, era mi base de operaciones, entonces vivía ok. entre Nueva York y Nueva Jersey, y actualmente estoy en la misma situación, ahora que volví ya a vivir, ya para quedarme, estoy nuevamente viviendo entre Nueva York y Nueva Jersey porque trabajo en ambos estados, Ok. haciendo de todo, ¿no? Prácticamente hago lo que caiga, lo que se aparezca, lo chapo, porque Claro que sí. así, Oye, además Nueva York es carísimo, carísimo, sí, ¿no? sí, Que se sí. espanta, ¿no? Sí. Tenemos la suerte de que la persona con la que trabajamos, con la que trabaja mi esposa, le ha dado tiene un departamento y tiene dos departamentos, es dos departamentos en uno, entonces le ha dado Ya, el espacio para que viva ahí. Si no, no podríamos pagarlo, ¿no? definitivo, ¿no? Imagínate, ¿no? Si un parking vale $25, imagínate. No, es Sí, carísimo, es carísimo, es carísimo, carísimo, ¿no? Total que es sí, yo estaba carísimo. ahí, ya estaba ahí. Ahí vi a Juanma Calderón, pues ahí me encontré con Claro, Mario Vallejo en New York. Este, Mario Vallejo, gran amigo. Mario Vallejo, si nos está viendo, saludos a Mario, saludos a no sé Juanma. si nos está viendo, pero sí, estuvimos haciendo esquina juntos y no acabó muy bien la cosa. Pero de todas maneras, es un tipazo y un saludo, pues, si nos Sí, está sí, viendo. sí. No, No, yo entiendo que a veces hay discrepancias, problemas, pero ¿sabes qué? El Pata también se la fajó bastante apoyando al rock nacional, claro, ¿no? claro que sí. Así como Hicimos tú, con ¿no? Claro. él el Perú Rock en el 2001, 2002, cuando él estaba en el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Creo que estaba en de prensa, sí, y Sí, organizaba, sí, sí, y él sí. que convocó un montón de gente, y el primer día éramos 200, ¿no? Y se fueron yendo porque no había plata, pues, ¿no? Y al final Sí, éramos dos o tres nomás que nos gusta hacer como se dice, por amor al arte, ¿no? Que salga el rock and roll adelante, ¿no? Y de ahí, es un apasionado creo que como tú. ujú, Claro, tú eres un pionero porque tú vienes ya desde los 80, entonces él ha venido después, es verdad, pero sí. sí, sí noto esa conexión de esa pasión por apoyar a la cultura, ¿no? Por Claro. darle ese apoyo que a tanta falta le hace siempre, ¿no?
Claro, definitivo. No estuvimos en la casa, no sé si lo conoces, a Quique Más Rockero, un amigo rockero desde juventud, y él nos alojó en su casa y nos llevó a un concierto en una de esas casas ocupadas en el centro de Manhattan, y había un concierto de música punk, y era un sitio así, muchas habitaciones, en una casa casi derruida, y en el fondo, ahí donde supuestamente era el patio, estaba tocando un grupo de cumbia punk, que era Renzo Ortega ahí con su grupo. Claro, claro. Renzo Ortega, que su banda en Perú, su primera banda se llamaba Vacuna a tu hijo. Ay, imagínate, qué loco. Sí, buena Sí, música, es un gran pintor, pues además, ¿no? es un capo, es un capo. Sí, Y puedo decir que es un amigo de muchos años. Yo estaba en proyecto de hacerle un videoclip en los años 90, me parece, nos juntábamos para hacer un videoclip con Rebeca Rice. Y ya, empezamos a grabar, pero de pronto se cayó el proyecto, se filmó un día o 2 días y como que nunca se pudo concretar, qué pena. pero desde ahí quedó la amistad, desde ahí quedó la Ya, amistad. Creo que se disolvió Vacuna a tu hijo, él se fue a Nueva York, se mudó ya, y claro. ya no sé qué habrá sido esa cinta, no sé qué habrá pasado con ese material, pero era bien paja porque trabajar con Rebeca siempre es bien estimulante. Rebeca es una chica así fantástica. Imagínate, imagínate. Y Juanma Calderón también lo viste en Nueva York, está, A, puso, a Juan Manuel no, ya no lo veo desde el 2017, 18 más o menos, ok. pero cada vez que iba lo veía. Él ya vive en Boston, tiene ahora su esposa, tiene su negocio, o sea, creo que se dedica Tiene más un al restaurante que restaurante. es famosísimo. Creo que tienes que esperar una semana por mesa. O sea, Sí, sí, la sí, hizo sí, sí. linda, ¿no? La hizo linda con las recetas de la abuela, porque él Imagínate. siempre cocinaba muy bien, ¿no? Oh, Y eran las recetas que le daba la mamá, que le daba la abuela, etcétera. Y man. creo que es que tiene buena mano, hay que reconocer Claro, que es eso es muy bueno. importante, eso es Sí, importante, claro. Hay que tener mano para hacer el pisco sour, el ceviche. Cualquiera puede ser un pisco sour, cualquiera puede ser un ceviche, pero que te salga rico. Solo si, sí. si eres bendecido, ¿no? Es como un arte, es el arte de cocinar, hay que Ah, ser artista, hay que también, ser artista. definitivo, claro. Cualquiera puede tener un grupo, ¿no? Pero ¿cuántos grupos salen adelante, no? O sea, Sí. ¿no? Fermín, cuéntame, ¿cómo empezaste con esto me contó Omar que tú has estado también en la movida subte, eh, Sí, 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 cuéntame, ¿cómo empezó tu afición pero por la música, por la filmación, todo? ¿Cómo empezaste? mira, yo te diría que sí, es verdad que llego a formar parte de esta movida, pero yo llego a entrar en los años 90, Ya, no llego a conocer de cerca la movida original de de los los 80. 80. Ujú. Sí, pero yo siempre tuve este sueño desde muy niño, me gustaba el cine, soy de esas personas que puedo decir que desde jovencito tenía claro algo, ¿no? Y era que me gustaba el cine. Empecé a leer cómics, me recuerdo que me regalaron un libro de La Isla del Tesoro, que era un libro con dibujitos. Entonces, Ya. era muy fácil leer y al mismo tiempo ver los dibujos. Y es así que entré, de ahí pasé a los chistes. No sé si te acuerdas que a los cómics en Perú les decían los chistes. Claro, claro, claro. Y venían de México, porque ahí salían La- en la contracarátula, en la retira salían los grupos de los equipos de fútbol, pero de México, ¿no? El Atlas, y que nos interesaba esa vaina. Editorial Navarro, si no me Claro, equivoco. claro, claro. Y mis favoritos eran Batman, Conan, habían cuentos de terror que salían muy de vez en cuando, no Sí, eran muy continuos, pero de vez en cuando venían los cuentos de terror y Hermelinda, Hermelinda, y había otros, ¿no? Bien feos están esos cuentos, ¿no? Cuentos de la sí, quinta también, me acuerdo, como, ¿no? exacto, y estaba Tamacún, estaba Periquita, entonces por ahí ese era lo que me gustaba. Y luego de eso, mi papá le encantaba ir al cine, entonces me llevaba mucho al cine, pero mi papá tenía un gusto muy particular, ¿no? Él me llevaba solo a ver películas de Clint Eastwood, de Charles Bronson, estas de Ok, acción. Él le encantaba eso, pero también le gustaba el terror. Hasta que un ok, día me lleva a ver una película que él pensaba que era de terror, que se llamaba El hombre elefante, claro, y, claro. y cometió el error de su vida, pues porque me llevó a ver una película que es un clásico, una película de culto, y ahí yo decidí que quería hacer cine, ¿no? Porque Wow. a diferencia de todas las que me había llevado a ver antes, donde los buenos y los malos, estaba la línea muy definida y muy clara, cuando tú ves El hombre elefante,
sea, claro, que sales claro. llorando, ¿no? Claro, a mí me Prácticamente rompió el cerebro. Sí, 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 me acuerdo, ¿no? Como, no me acuerdo el nombre del actor ahorita, pero me rompió el cerebro esa película. Media en blanco y negro era, ¿no? O media gris, ¿no? en blanco y negro, donde prácticamente tú ves cómo tratan a un ser humano que tiene alma y que es en el fondo un ser humano que habla, que inteligente, racional, con una nobleza alucinante y que tiene una deformidad y que lo tratan como un animal y que lo Sí, explotan no solo en el circo, también en un momento se cuestiona al médico, ¿no? El médico que supuestamente lo ayudaba también lo empieza a exponer en estos shows científicos. Entonces, claro, claro, la línea entre lo bueno y lo malo se pone muy difusa claro, claro. y yo me acuerdo que se acabó la película y mi papá llorando y yo llorando. Entonces, O sea, ok, los dos nos sorprendimos y yo ya. a partir de ahí descubrí un gusto diferente por el cine y empecé a buscar otro tipo de películas, ¿no? Oh, mira, mira, mira. Ujú. Sí, musicalmente, no escuchaba, de esa época yo recuerdo que mi papá tenía sus tocadiscos y ponía mucho a Salvatore Adamo, a Domenico Moduno, me Oh, acuerdo ya, de Nino Bravo, Piero. Los Náufragos, Ya, sí, toda esa gente que cantaba en español claro, claro. estaba rotando en mi vida, ¿no? Palito Ortega y Ray Rocío Conniff, Dúrcal, Rafael. exacto, y Ray Conniff, recuerdo mucho a Ray Conniff, a mi papá le gustaba esta música que era medio orquestada. Ok. Entonces, llegan los ochentas y en los ochentas, claro, el cine seguía en mi vida, ya buscaba otro tipo de películas y la música ahí sí empieza a cambiar, empiezo a descubrir el rock, pero el rock que llega primero a mí no es el nacional, sino es el argentino. Oh, Empiezo ya. a escuchar a Soda Stereo, a Hit, Ujú. también me acuerdo de Los Prisioneros, Charly García, Ajá. eh, Hombre G, también recuerdo haber escuchado, el primer disco me gustó, Frágil. A Frágil lo conozco porque en mi barrio había un vecino mío que era sobrino de uno de los, no me acuerdo de cuál Música. de ellos, pero Ya. era sobrino de uno de la banda de Frágil. Y, Ok. y vino con el cassette y lo puso y dijo, miren, mi tío trabaja acá y puso el cassette y todos nos quedamos como que fascinados. Y Imagínate. luego, sí, y luego vi a Del Pueblo. A Del Pueblo lo vi, me acuerdo, en el programa de Gerardo Manuel. Ahí creo que ellos se presentan ahí y hacen como si fuera un show, Sí, una presentación en vivo. claro, claro. Ujú. Entonces esos eran, para serte honesto, mis referentes. No es que tuviera yo plena conciencia, pero sí en los 80 recuerdo haber ido a reuniones y tenía un amigo que era primo de alguien que siempre venía con su ropa negra, ¿no? Y él cada vez que me veía me decía, tú eres wave, tú eres punk o tú eres metal, ¿no? Entonces Ya te querían encasillar. sí, y yo le decía, no lo sé, no sé qué soy, le decía, pero pucha, tu look me gusta, a lo mejor soy Wave, le decía. Ah, ya, entonces creo que pensaban que era Wave, pero en verdad todavía no, no es que entendía qué estaba pasando, pero ya me hablaban de los conciertos subterráneos. Él me hablaba mucho de que habían conciertos en Ya. el centro de Lima y estas cosas, ¿Fuiste al pero yo, Condorock que organizábamos con Piero Busto del Pueblo en la no, no, carpa del no, no, Patricio no, Terrazo? No, no, no no, bajabas no, al no. centro de Lima. No bajaba en esa época, bajaba al centro de Lima solo para ver, mi papá trabajaba en las tiendas Mavila, no sé si te Ya, acuerdas Mavila, que era claro, una tienda, refrigeradoras, de todo, pues motores, todo tenían, creo, ¿no? sí, vendían electrodomésticos, vendían Electrodomésticos, televisores, claro. y yo creo que ahí es donde yo conecto también un poco con la cosa esta de la tecnología, porque ahí yo tenía acceso a todo. Yo me iba a esa tienda y yo era dueño de todos los televisores, de todos los VHS, de todos los equipos de sonido. Ya, Y yo jugaba con todos, los prendía, los apagaba, y hasta el día de hoy yo me llevo muy bien con la tecnología, ¿no? Yo, de hecho, bueno. llegan equipos nuevos a casa y yo soy el primero en aprender cómo funcionan y enseñarle al resto. Acá, caramba, qué bueno. No todos tenemos Sí, esa fortuna. sí, sí, te juro que hasta el día de hoy me ayuda mucho, me ayuda mucho. ¿De qué barrio eres? ¿En qué barrio creciste en Lima? Salamanca, yo soy Salamanca. Salamanca, o sea, por eso eres parte de Rafo Rice. Sí, contrariamente a lo que se piensa por mi apellido, la gente pensará pues que yo nací en cuna de oro, ¿no? Pero cuando yo nací ya toda la herencia de la familia Tanguis, del algodón y toda esa historia Sí. ya no estaba en manos de mi familia. Yo nací en este barrio que es básicamente un barrio Clase obrero, media, de clase media trabajadores, baja, ¿no? Claro, claro. de Cerca, mucha... cerca de Surco, pero también cerca del Cerro San Cosme, ¿no? Al medio, Es Ate, ¿no? es Ate, Salamanca es Ate.
Claro, Ate, Salamanca es Ate. claro, claro. Yo tenía mis amigos, yo bajaba rockero, Salamanca era rockero, yo tenía amigos, Era yo rockerazo. De sí, ahí sale Rafo, de ahí sale hay un camarógrafo también muy conocido, bueno, director también, el Anti, Ricardo Ayala, es de ya, Salamanca. ajá, Hay un curador de arte, Charlie Lyon. Entonces, sí, de ahí salió una mancha bien interesante ujú. que, claro, los fui conociendo después. No, no paraba con ellos en ese entonces, pero cuando ya fui metiéndome en la movida, me di cuenta que ellos venían también de Salamanca, ¿no? Oh, claro, 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 mira, pues. Y bueno, ¿y cómo empiezas a filmar? ¿Ibas a los conciertos? ¿Cuál fue tu primer trabajo así en este mundo de? Ya, mira, entro a estudiar en la etapa de los 80, bueno, final de los 80 termino el colegio y entro a un instituto. Lo que pasa es que precisamente como en mi casa siempre estábamos apretados Ujú, por culpa de, tú sabes, la crisis, Alan García, todo se fue al diablo en la época de Alan García, la claro, moneda claro. se devaluó y meterme a la Universidad de Lima, que era la mejor opción, era imposible. Y felizmente Ok, apareció un instituto que se llamaba el John Logie Baird, y ok, yo soy la segunda promoción de ese instituto, que lo ujú, forman profesores de la Universidad de Lima que tuvieron esta visión. Dijeron, vamos a hacer un instituto donde la carrera se haga en 3 años, y no en 6 o 7 que se hacía en la Universidad de Lima, ok. donde prácticamente los 3 primeros años era pura teoría, no agarraban equipos, y ellos decían, vamos a hacer un instituto donde desde el primer mes agarran equipos. Qué Y, bacán, yo efecti me acuerdo, sí, claro. y efectivamente experimentaron con nosotros de esa manera, y yo recuerdo que el primer mes ya estábamos haciendo un video experimental, ¿no? Con música de los ¿de quién? De los Doors. Ya Ok, estábamos haciendo nuestro videoclip, entre comillas, de los Doors. ok. En el primer ciclo nos daban cámaras. ¿Cuál era el secreto que encontraron? Que habían aparecido estas cámaras VHS y Super VHS, que eran mucho más asequibles, y en vez de enseñarnos con cámaras de cine o con cámaras tres Sí, claro. cuartos, Betacam, nos enseñaban con cámaras VHS y con islas Ok. de edición VHS, ¿no? Entonces, un poco que experimentaron con nosotros, y yo soy producto de esa segunda promoción. Experimento. De ese Sí, sí, experimento. sí. Y yo creo que sirvió de mucho porque como que agarrar equipos tan pronto y empezar a experimentar Sí, claro, es definitivo. muy interesante. Por supuesto que había la parte teórica, pero era en paralelo, ¿no? Era en Ujú, paralelo. claro, claro. Y mi primer trabajo fue en Casablanca Films. Un día apareció cuando ya me había, bueno, sucede lo de Tarata, que está en el documental, que no lo voy a contar para que vayan a ver el documental, Definitivo, pero eso definitivo. sucede antes de mi graduación. Yo me gradué el 92 para entrar al 93, y mi primer trabajo es, me veo con un amigo que era Sergio Moya, mi mejor amigo, que hasta el día de hoy es mi amigo, y me dice, oye, mira, ha salido este anuncio de que necesitan gente en Casablanca Films. Casablanca Films era una productora famosa por haber hecho Gregorio, Ok, y estaban haciendo una película que, bueno, estaban buscando gente para hacer una productora de video. Ellos hacían cine y querían hacer una productora de video. Así que fuimos y le caímos bien a Marino León. Marino León es el actor de Gregorio. ok. El protagonista de Gregorio es Marino León. El Y chibolito. el chibolito, que ya no era chibolo, ¿no? Ya tenía 18 Loco. años, 20 años, y Ya, él estaba interesado en producir, dirigir. Entonces nos llevamos bien, nos hicimos amigos, y fue una etapa muy bonita porque ahí hicimos un documental, que nos fuimos a Tarma a hacer un documental sobre las alfombras de flores. ya. Y este documental nos llevó a Francia, donde, o sea, nosotros no, el documental llegó a Francia y estuvo finalista, quedó segundo en un festival Ah, importante. ya. Y eso permitió que nos entrevistaran por primera vez en televisión, ¿no? Mi primera entrevista en televisión fue por eso, en un programa que se llamaba Presencia Cultural. Me acuerdo, claro. Ujú. Entonces Marino, yo, Juan Manuel y alguien más, dos personas, Carlos León y otras personas que estaban en ese equipo, salimos, nos entrevistaron, y hay un poco que saboreamos el gustito, ¿no? De haber hecho algo y que haya sido valorado. Claro, claro. Ah, y ahí, paralelamente, mientras ocurría todo esto que te digo de trabajar en Casablanca, porque también, aparte de eso, en Casablanca Films me llaman para hacer los subtítulos de la película Reportaje a la Muerte. Es una película que hizo Dani Gavidia. Entonces,
ese fue ahí pagué piso, no me pagaron un sol, pero ahí entré con ese trabajo. Antes uno pagaba piso, no sé si ahora se sigue haciendo así, ¿no? Pero tú hacías, para entrar a un trabajo y ya te empiecen a considerar, Claro, tenías que hacer algo gratis. claro, claro, claro. A ver, quiero verte, ¿no? Sí, quiero verte, a ver cómo lo haces. Entonces ya, pues, me vieron cara porque a mí siempre me ha gustado la lectura, los libros, dijeron, este tiene pinta de que se va a soplar toda la película y la va a traducir, ¿no? Entonces agarré y con mis audífonos me puse a escribir todos los textos, todos los títulos, a ponerlo en títulos y se lo di al traductor, el que hablaba inglés, y él lo hizo. Pero Ya, ese fue mi pagada de piso. Pero paralelamente a todo esto, ya aparecía gente del rock. Ahí es cuando yo empiezo a conocer a Rafa Rice, por ejemplo, a Radio Criminal, a Dolores Delirio, Actitud Frenética, Leucemia, Vacuna a tu Hijo, La Liga del Sueño. Todas estas bandas que te menciono en los 90s en tenían los 90. presencia. Sí, Ujú, todo esto es 90 ya. Y ya, tenían presencia, ¿no? Estaban todavía... eh, claro, en y su mejor momento. estaban en su mejor momento, pero sobre todo que habíamos aparecido nosotros para hacer video, porque en los 80s, no sé si tú No, ya te debes haber dado cuenta, no había video. El único que hizo todavía la video, gente me dice, ¿dónde está el video de Rocacho? ¿No? Y ahí ponemos que lo íbamos a filmar y todo, pero como nos cancelaron el evento y de pues, toda la historia del Perú, pues, hermano. Y ya, pues, ¿qué ibas a pensar en filmar si por las justas pudimos hacer el concierto, ¿no? claro, Esa era la idea. yo Ujú. tengo entendido que entre los principales personajes que registraron esa época de los 80s está Dalmacia, está el Ujú. chico de la moto, Montero, Claro. y me parece alguien más que se me escapa ahorita el nombre, Sí. pero no Alberto eran, Peña también tomaba fotos en los conciertos, sí. Y exacto. No, ujú. pero no eran muchos, ¿no? No eran muchos, eran pocos. Oh, me Entonces, imagino, claro. entonces en los 90, cuando aparecemos nosotros, que venimos de este experimento que te digo, de un instituto donde habían hecho este experimento, nosotros salimos y al toque conectamos con ellos. O sea, al toque conectamos con la movida subterránea porque nosotros hacíamos autogestión, como Ok, ellos, como ellos. ok. Nosotros hacíamos cine con cámaras VHS, lo cual era para los puristas del cine, digamos, Era un pecado. los conservadores, para ellos era un pecado. ¿Cómo vas a hacer cine con una cámara VHS, no? Claro, claro. Entonces, no nos daban, ellos no nos apoyaban, pero nosotros empezamos a darnos la mano entre nosotros. Estoy hablando de un grupo que se llamaba Los Santis, Juan Manuel Calderón, yo, Giovanni Sixia. Giovanni Sixia, antes de ser actor, era editor. Oh, mira. Él ha editado un montón de videoclips, Oh, de los que te fíjate. acabo de mencionar. Sí, Ok. Radio Criminal los editaba él, el de Rafa Rice lo ha editado él, Actitud Frenética, La Liga del Mira, pues. Sueño, creo que La Liga del Sueño ya no, porque La Liga del Sueño, Pelo, le gusta controlar, creo, toda la Sí. producción. Entonces, cuando llegó el momento de la edición, él dijo, no, yo lo edito, y se llevó todo el material y lo editó él por su cuenta en otro lado. Oh, fíjate, fíjate. Claro, claro. Ujú. Sí, pero Rafa Raez, por ejemplo, descubrí a Rafa Raez, fue interesante, el Radio Criminal también. Entonces, ellos veían en nosotros eso que no había habido en los 80, ¿no? La posibilidad de producir, pero siempre faltaba, porque la cosa no termina en el videoclip editado, filmado y editado, sino que también dónde lo pasamos. El problema era Claro, ese, ¿no? ¿Dónde pasarlo? claro. Y lo que hacíamos era festivales en la noche de Barranco nos ayudaba mucho, ahí estaba Manuel Luna, y Claro, claro. El dueño. Manuel Luna de Pucha, un tipazo, qué pena que se haya ido, pero desde Oh, acá no le te mando un creo. saludo. ¿Ha fallecido? Falleció en la pandemia, durante la pandemia. Eran dos, pues él y su esposa, ¿no? Eran como Sí, un dúo, ¿no? sí, 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 pero el que más nos apoyaba, o sea, con el que más hablábamos en ese entonces, que eran los sí. inicios de la noche, era con Manuel. Manuel Oh, nos daba canje, él decía, ya chicos, ¿qué quieren hacer? Y nos daba la sala. Queremos hacer una proyección de nuestros cortos, ¿no? Y entre corto y corto pasábamos videoclips. O sea, ok. presentábamos un corto, de ahí venía un videoclip, otro corto, un videoclip, y se llenaba la sala. O sea, eran salas que estaban llenas de gente porque era el único espacio. Todavía no había mucho, la televisión todavía no se había abierto tanto, la televisión era esporádico, y entonces era ahí el único lugar donde se daban los espacios de difusión, y, y la gente como que satisfecha, ¿no? Tal vez yo también siento que el rock subterráneo, nosotros
comprendido su esencia y su forma de trabajar precisamente por lo que te menciono, ¿no? Porque nosotros también nos autogestionábamos, nosotros hacíamos, yo trabajaba mucho el canje, ¿no? Y todos, en verdad, ¿no? Yo hacía cámara para alguien en un videoclip y esta persona luego me ayudaba a mí haciendo asistencia o haciendo luces. Eso funcionó por mucho tiempo y funcionó muy bien. Pero No, el problema era dónde pasarlo, ¿no? Siempre tuvimos esa limitación, no había alguien que nos abriera las puertas. Pero ahí apareció un amigo que se llama Carlos León, que también es del John Logiver, ok, y sacó plata de su bolsillo y contrató en Canal 33 UHF, sí, compró un espacio de media hora para hacer un programa que se llamaba Arte Joven. ok, Y durante un mes, bueno, Arte Joven después terminó Muerte Joven, ¿no? Porque solo duró un mes. ok. Entonces siempre bromeamos con el tema de que Arte Joven murió joven. Ajá, Pero sí, duró un mes porque no venían los auspiciadores. O sea, Carlos de verdad me sacó el sombrero porque él sacó plata de donde no tenía y pagó un mes la renta, ¿no? Del espacio. Y salíamos todas las semanas al aire promoviendo artistas, entrevistábamos a músicos, pasábamos videoclips, entre otros artistas, porque también entrevistábamos a poetas y artistas plásticos. Y todo lo hacíamos ad honorem, haciendo esto del canje, ¿no? me acuerdo, 90, sí me acuerdo de ese programa en Canal 33. Aparte, nosotros creo que teníamos canje con él en esquina también. Promocionábamos un poco el canal. No sé si el programa, pero sí el canal. ¿Qué te parece si vemos uno de esos videitos de lo que estás hablando? Ya, ya, ¿Ya? dale, claro, por ¿Ya? Vamos, supuesto. vamos con El Cocinero, Areopajitas, por Ay, ay, Fermín ay. Tawis, ¿ok? En Esquina Rock, compartan, por favor, compartan para que todo el mundo conozca el trabajo de Fermín y también no se olviden de mañana ver su documental, ¿no? Historias de Perusalén. Pero vamos ahorita con Areopajitas, El Cocinero en Esquina Rock. La cocina, el cocinero y la maravilla. Trabajo duro para vivir, porque la vida está muy cara. Dice el ciego haciendo línea, porque trae tanto dinero, es la herencia del abuelo. Y por si algo te ofrece, sí, también soy cocinero. Miguel Guayaga, graduado en la pendiente del bajo mundo. Y en mi trabajo no hay de otra que seguir, bate que bate. El mundo da muchas vueltas. Díganle a ese soplón que no habla de los chicos con tan poco dinero, que se quema. Porque trae tanto dinero, es la herencia del abuelo. Y por si algo te ofrece, sí, también soy cocinero. Cortito, cortito, pero buenazo. Sí, sí, es una receta. Ya, Cumple también la función de ser una receta de una torta de psicomantequilla. mira pues, este, Fermín, qué Ese, interesante. Y hay más vídeos de estos que hiciste esa época, ¿los tienes? sí, 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 le he pasado a Omar. Omar creo que más adelante seguramente pasará alguno, pero este videoclip, por ejemplo, fue financiado, ya estos videoclips se hizo en el 2000 algo, 2007, 2006, y ya lo financiamos, lo conseguimos que nos financie el Centro Cultural de España. Oh, mira, qué Entonces, interesante. la cosa ha ido mejorando con el tiempo y ya estaba YouTube también, ¿no? Acuérdate que YouTube llega a finales o a mediados de los años 2000 y ya era una plataforma que te permitía exponer las producciones nacionales, los videoclips. YouTube Ok, en verdad nos dio la mano a muchos porque los canales de televisión y las radios, como tú hablabas en el programa anterior, ujú. no No, pillaban mucho.
No, para nada, lamentablemente, ¿no? La falta de sí, y nosotros somos, pues, de la escuela de hazlo tú mismo, ¿no? Porque si haces esperar que lo haga otro, pues olvídate, ¿no? Sí, 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 sí. claro, Eso es lo que te quería decir, ¿no? Cuando te comentaba que yo siempre he sentido una conexión con artistas de esa generación anterior a la mía, la de los 80, porque a mí me tocó vivir una cosa muy parecida, pero en el audiovisual, ¿no? Donde era el do it yourself con cámaras VHS, porque claro, el cine es carísimo, ¿no? El cine es claro. muy, muy caro. O sea, copiar el método de producción que se hace afuera, ese modelo de producción que es el ideal, el tradicional, traerlo al Perú y replicarlo es carísimo. Entonces había que Estamos hablando ingeniársela de millones, no de miles, de millones, ¿no? de millones. Entonces nosotros, yo de verdad me sacaba, yo cuando veía la movida subte y escuchaba y aprendía de ellos, sus historias, decía, wow, cuánta similitud, ¿no? Entonces siempre he sentido ese respeto, ¿no? Y siempre he buscado a esos artistas incluso, ¿no? Porque si tú ves los artistas a los que yo he apoyado, con los que he trabajado, casi muchos son de esa época, ¿no? De esa época, Que claro, siguen claro. vigentes porque han trascendido en el tiempo, pero que siguen necesitando apoyo, ¿no? Porque es curioso que todavía Piero Bustos necesite apoyo, es curioso que Montaña todavía necesite apoyo, es curioso que Aeropajitas todavía necesite apoyo, o sea, todos están en esta situación siempre de incertidumbre, Claro, donde no, sabe qué no saben qué pasará más mañana, correcto. ¿no? No Y no saben qué tienen pasará los mañana. recursos, pues, no tienen los recursos, no se los pueden generar. No, no Ujú. pueden, no pueden. Y dime, Fermín, ¿y qué planes? ¿Qué planes para en los próximos meses? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene con Eh, En verdad, estoy en Perú ahora porque estoy terminando un documental, estoy tratando ya de darle vuelta y acabarlo. He venido para filmar unas escenas que me faltan, me estoy yendo la próxima semana a grabar a Pisco unas tomas okey, y es un documental que aborda un poco una anécdota familiar. Tú sabes que por mi nombre ya te habrás dado cuenta, mi bisabuelo fue don Fermín Tanguis, el tema del algodón, y esta es una historia que yo había dejado. para que los jóvenes sepan, el algodón más fino del mundo, ¿no es así? Así se le llamó, sí, es un algodón que él se tomó el tiempo de durante 10 años seleccionar unas semillas. Había llegado una plaga que era como un hongo que mataba a todos los algodones a principios del siglo XX y mataba todas las plantas. Entonces él se dio un trabajo de seleccionar plantas que sobrevivían a ese algodón y durante 10 años seleccionarlas y sembrarlas y luego volver a seleccionar y así hasta que la fijó, ¿no? Fijó el algodón, fijó la planta y esta planta no solo era resistente a esa plaga, sino que tenía más resistencia y tenía una fibra más larga y se hizo muy famosa y el Perú se enriqueció. Eso fue el boom del oro blanco, le decían. Entonces Ya, el Perú estuvo muy agradecido con él y yo quería abordar esta historia porque, bueno, yo llevo su nombre, ¿no? O sea, yo cuando nací, a mi madrina se le ocurrió darme el nombre de él. Entonces yo tenía esta deuda de que en algún momento tenía que abordar el tema y estoy abordando el tema, pero por un lado familiar, porque hay una anécdota que muy poca gente conoce y que vale la pena contarla, que él al morir le pide en su testamento, él le pide a sus hijos, a su descendencia, que conserven la hacienda Urrutia que quedaba en Pisco. okey, Y durante 3 generaciones, o sea, desde que él muere en 1930 hasta el 2010 aproximadamente, durante 3 generaciones, la familia se las ha ingeniado para que eso se cumpla, para que así okey. sea. Y Y y todo lo que sucede en medio, o sea, todo lo que sucede en esos, ¿cuántos años? 60, 70 años, sí, es lo que nutre el documental. oh, Porque por ahí, a lo largo de esa época pasó la reforma agraria, a lo largo de esa eso te época iba a preguntar, pasó el. sobrevivieron a la reforma agraria, imagínate qué increíble, porque casi mi abuelo perdió su hacienda, mi padre ya no heredó Sí, nada, es perdimos, pero Velasco o no sé quién, tú sabes que ahí habían los tribunales agrarios, entonces sí, llevamos el caso a un tribunal agrario, yo no, sino era mi tío abuelo. Él ya, llevó el caso al tribunal agrario y le dejaron solo el 10%, o le quitaron el noventa al por menos ciento algo, ¿no? O sea, como para y la casa hacienda le dejaron. y dejaron la casa hacienda. Oh, Pero a lo largo del tiempo han venido otros fenómenos también, como el terrorismo. El okey, terrorismo afectó muchísimo a la zona sur, afectó muchísimo a sí, mi claro, familia, a la casa hacienda. Incluso hubo un ataque terrorista que lo cuento en el documental, okey,
bueno, no quiero dar muchos detalles, No, 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 pero claro, claro. y tras eso llegó algo que fue peor que la reforma agraria y peor que el terrorismo fue el terremoto. El No, terremoto, el terremoto de Pisco de 7.8 grados, no recuerdo, demolió casi destruyó la casa. Y ok, es ahí cuando ya la familia no puede más afrontar el conservarla y claro. deciden venderla, ¿no? Y ahora el propietario es un señor Benavides, pero que ha tenido en consideración no tumbarla. O sea, tampoco es que la está remodelando, pero Qué bueno. si tú entras, la casa está parada, pero solo el cascarón. Claro, claro, Entonces, el documental lo que intento un poco con esta historia es también buscar apoyo, auspicio de para, privados o del gobierno para que se convierta tal vez, si es posible, en un museo, ¿no? El Museo del correcto. Algodón. Le corresponde, ¿no? Le corresponde. Mira qué historias tan parecidas. Mi abuelo perdió la Viñaca, una hacienda muy hermosa en Ayacucho que se hacían piscos y vinos desde 1700, o sea, y también, Imagínate. ¿no? Había casas de hacienda y teníamos la casona Jauregui ahí era una cuadra en la Plaza de Armas y por suerte lo compró el Banco Industrial y la refaccionaron muy bonita y todo, ¿no? Entonces, bueno, Ay, qué suerte has sí, sí, tenido. O pero sea que claro, se la quitaron a mi abuelo, ¿no? La reforma le quitó la hacienda y le quitó la casa, la casona Jauregui, ¿no? Pero al final ya estaba casi cayéndose a pedazos y vino el Banco Industrial y la refaccionó todita, una belleza, ¿no? Hay dos gárgolas que sostienen el balcón, ¿no? Con unos penes gigantes. Sí, sí. Esa historia sale en Ricardo Palma, pues en la historia de mi abuelo se secuestró una monja, pues mi tatarabuelo, ¿no? Entonces, en Ya. venganza, los curas se le quitaron a la abuela, lo maltrataron y él en venganza se trajo esas gárgolas de Europa y las puso frente a la iglesia, ¿no? Sosteniendo el balcón. Y durante 40 años estaban cubiertas con una telita para que no se les vean los Para que no falos. se vean los Sí, genitales. sí. Cada uno tiene su historia, ¿no? Entonces, un poco que te entiendo, ¿no? Todo eso de la reforma y todo ya. Sí, Yo de sí, niño todavía disfruté la Viñaca, ¿no? Iba ahí y nada. sí, eran otros tiempos, ¿no? El Perú cambió mucho con la reforma. Claro, Hubo el lado bueno de la reforma, que es indudable, que ayudó mucho claro. al campesino. El campesino ya por fin Reivindicó, ¿no? podía Reivindicó ser al campesino, al pueblo, ¿no? Claro, podía ser un ciudadano, ¿no? O sea, le daba más herramientas para ejercer su claro. ciudadanía, Antes era definitivamente. esclavo, ¿no? O sea, o era un súbdito, o era cualquier cosa menos un ciudadano, ¿no? Lo Sí, hemos vivido, ¿no? Yo lo he visto en Ayacucho, de niño, eso me afectaba muchísimo, ¿no? Pero sí, sí, sí. claro, claro. Y los que perdimos fuimos pues nuestros ancestros que eran dueños de las haciendas, eso ahí ya pues nos jodimos. Oye, Pero ¿sabes qué? Habían casos y casos, porque sé también de historias o sea, no todos eran malvados, ¿no? No todos los hacendados no, eran malvados. no, claro, Había gente que sí trataba con mucho respeto al campesino y lo trataba el don, ¿no? El uso del don, ¿no? Don claro, Fermín, don Franklin, o sea, el don definitivamente. era usado para darle respeto, para darle, era un saludo, ¿no? Claro, Era no un todos saludo eran, entre ellos. no todos eran No, grieve, no pues, todos. ¿no? No todos eran No, grieve, no, ¿no? no, no todos eran grieves, no todos eran lo que les llamaban gamonales, ¿no? Ah, bueno, claro, Habían, claro que sí. Oye, había muchos. te voy a, por favor, pedir que me acompañes en otro programa para seguir viendo más vídeos que hiciste, seguir conversando. He disfrutado muchísimo este programa, no te imaginas cuánto el tener la oportunidad de conversar contigo. Eh, Estoy seguro que la gente que nos ha sintonizado también. Así que, por favor, vas a coordinar con Omar, pues, para volver a hacer parte 2 del Sí, Midtime en esquina. claro que sí, por supuesto, Franklin. De todas maneras, y nuevamente darte las gracias a ti, a Omar, por el espacio, y cuando quieran, por supuesto, yo con Omar puedo ir coordinando. Perfecto, perfecto. Más bien, para terminar, ¿a qué horas es? ¿Dónde es? ¿Cómo es lo de mañana? Mira, mañana se presenta el documental Historias de Jerusalén a las 6 en el LUM, que queda ahí en la Avenida del Ejército, en la bajada de la playa, a la mano derecha. Ok. Quienes no conocen, ahí nomás está la entrada, y si vas en carro, tienes el acceso por debajo, por la playa. Oh, por la playa. Ok. Sí, el que va en carro. Si vas Y si vas a caminando, pie, vas es por arriba. por arriba, por el Ejército, sí, en la bajada a la playa, ahí está la curvita.
Ok, Es a las 6 y después de esto habrá una charla, un conversatorio conmigo, o sea, va a estar JJ Sandoval, que es un escritor, un periodista, claro, claro. y voy a estar yo y una moderadora para responder si hay alguna inquietud, alguna pregunta del público. Pero Ok. los invito para que vayan y disfruten el documental. El documental de verdad es muy atractivo. Vaya, Tiene un soundtrack espectacular. Está, como te decía, montaña. Está música de Verde Luna, que es un artista que vive en Nueva York. ok. Y también está música de Dennis Bernard, que es un guitarrista maravilloso del nivel de García Zárate, de Manuel Chaprado. Wow. Con ellos se sostiene la película y esa es otra de las virtudes del documental, ¿no? El soundtrack es maravilloso, así que vayan, que lo van a disfrutar. Los invito a todos. Definitivo. El ingreso es libre, pues, ¿qué más todavía, no? O sea, Imagínate, sí. imagínate, ¿no? Mañana, Omarcito, ponte el afiche, es a las 6 de la tarde, ok, y ya saben, ¿no? El ingreso es libre y es en el LUM. O sea, En entonces, el, bonito sí. el afiche, que cómo me gustaría estar acompañarte, pues es lo malo de estar lejos de la tierra, pero te deseo todo el éxito mañana. Estoy seguro que toda la gente que nos sintoniza te van a acompañar y nada, pues la próxima vez que continuamos la charla, ¿no? Seguimos Sí, Franklin. intercambiando puntos. Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Yo sé que esta semana ha sido agitada. Te he visto haciendo más programas de lo común. Así que En horario de trabajo he tenido que hacer maravillas para estar con Rafa, pero valía la pena, ¿no? O sea, sí, Rafa Raiz, yo soy seguidor de tu programa. Me enteré hace poco y trato de seguirlo a raíz del programa que le hiciste a Martín Ponce. Martín Ponce es mi oh, cuñado. No sé si lo oh, sabías. qué loco, o sea, tu hermana está casada con él. No, yo me casé, ya me divorcié con su hermana, con Evelyn. Oh, de tu primera mujer, entonces. Y mi hija Kiara, tenemos una hija, Ok. es prima de las hijas de Martín, ¿no? Y Martín, bueno, ya te puedo contar muchas anécdotas en otro momento, pero Martín En el es otro una persona... programa me vas a contar, qué loco, míralo, Martín, mi brother, pues bonito programa hicimos los dos como Sí, este, ¿no? Y ya sabes que en nuestro canal de YouTube puedes ver los 128 capítulos, está Andrés Dulú, hay muchísima gente, ¿no? Que sí, nos han honrado hasta la gente de Masacre, no quiero olvidarme de nadie, son 120, 28 programas, imagínate, ¿no? están buenísimos, están buenísimos. Trato de ponerme al día, como te digo, yo agarré tu programa ya un poco tarde, pero desde que lo agarré trato de ponerme al día porque en verdad es muy interesante tantas historias que se están contando y que permiten ahora entretejer la historia, ¿no? Correcto, ya quedan, ¿no? Quedan como un registro, ¿no? De repente nos vamos ya toda como humanidad, pero tal vez los extraterrestres se encuentran en los vídeos ahí, sepan un poco lo Sí, que pasó en el Perú, ¿no? Fermín, te sí. deseo lo mejor y cuando estés en Nueva Jersey, a ver si nos vemos, pues, ¿no? Ahí Ya. ¿ya? Como Con, para ir a con, visitar a Juanma. Sí, con Quique, con Quique más rockero también, que Quique ahí lo veo con frecuencia por allá. oh, perfecto, ya viene un programa con él. Vamos a hablar del festival que organizamos en Punta Rocas el 97, que terminó Ah, que un incendio. Oh, esta es una gran historia que él compartí con él, ¿no? Quique es Entonces, lo máximo, Quique es lo máximo, es un personaje, es un otro personaje. personaje, sí. Ok, y no se olviden que la próxima semana estamos con Martín Morales, que es un pata peruano que radica en Colombia, que ha hecho un gran trabajo, seguidor de esquina, y ¿cómo se llama el libro? El hombre que quería ser árbol. Ese es el nombre del programa que viene, El hombre que quería ser árbol con Martín Morales el próximo jueves. Y esta noche hemos tenido la dicha de tener a Fermín Tagüis acá en el programa. Un abrazo grande, mi hermano. Gracias por estar. Gracias Omar, gracias Franklin, nos vemos. Gracias, Omar. Nos vemos, nos vamos con Rafa Raez en otro vídeo que hizo Fermín. Esto es Esquina Rock. Hasta la próxima. Compartan, por favor. Yo entregué mi juventud al Perú y el Perú me hizo viejo. Y aunque hubiera estado en Timbuktu, ahora sería un pellejo. Yo entregué mi juventud al Perú y el Perú me la hizo larga. Me he divertido menos que tú.
tal vez, pero yo tenía una carga que no quería dejar, sino hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar. De mi lugar, de mi lugar. De mi lugar, de mi lugar. Le entregué mi juventud al Perú y el Perú me hizo viejo. Y aunque hubiera estado en Timbuktu, ahora sería un pellejo. Yo entregué mi juventud al Perú y el Perú me la hizo larga. Me he divertido menos que tú tal vez, pero yo tenía una carga que no quería dejar, sino hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar, que no quería dejar, sino hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar.